Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a el cuarto webinar que hemos organizado como preámbulo al Seminario Internacional de Ciberseguridad, un desafío global, cómo ganar la batalla. Les agradecemos muchísimo por su participación de hoy. Hemos tenido estos otros 3 webinars y han sido sumamente exitosos, muy enriquecedores para todos los que están a la espera del seminario. Precisamente quiero hablarles un poquito más para recordarles que el seminario ya está muy cerca. Es el 24 de octubre, como ustedes saben, aquí en Costa Rica, en el Crown Plaza Corobicí. Y ustedes saben que pueden encontrar el programa en la web seminario ciberseguridad.com. Por lo tanto, los instamos a quienes no se han matriculado todavía para que ingresen. Recuerden que el seminario es en modalidad híbrida, pueden matricularse de manera virtual o también presencial. Todavía tenemos algunos espacios para que los puedan reservar como cuanto antes, porque recuerden que las plazas son limitadas. Este es un evento donde reconocidos expertos internacionales en este tema estarán compartiendo con todos ustedes todos sus conocimientos, así que no se lo pueden perder. Y queremos informarles que como reconocimiento a haberse conectado hoy a este cuarto webinar, les tenemos un precio muy especial. Si ustedes aplican el código CIBER 2023, todo en minúsculas, repito, CIBER 2023, las entradas virtuales les están quedando solamente en $20. Así que no se atrasen más, entren de una vez al sitio web y compren sus entradas virtuales porque esta promoción es válida hasta el 30 de septiembre, o sea que quedan pocos días. Para Condigital, la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Tecnológico de Costa Rica e Innovatec. Es un honor que nos acompañen hoy y agradecemos también toda la participación de nuestro patrocinador Diamante IBM, GBM, quienes han facilitado la presencia del expositor que nos acompañará hoy. Gracias nuevamente a GBM, nuestro patrocinador Diamante. Y ahora doy paso a doña Alicia Bendaño, quien hará la presentación tal y como corresponde al expositor de lujo que tenemos esta mañana. Muy buenos días, doña Alicia. ¿Cómo le va? Y adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Como dice Alet, este es el cuarto webinar que estamos desarrollando en el marco de el Seminario Internacional, un desafío global, cómo ganar la batalla. Esto es muy importante y precisamente el tema de hoy va enfocado a cómo prepararse para ganar esa batalla. Este webinar es precisamente, lo hemos denominado arquitectura de defensa moderna que debe hacer una empresa para protegerse. Como ustedes saben, en la actualidad cualquier empresa o grande, pequeña, estamos expuestos en los riesgos crecientes de ciberataque, inclusive en manera personal, ¿verdad? Entonces tenemos que capacitarnos. Básicamente por ello es fundamental contar con una arquitectura de defensa moderna que permita proteger a las empresas, y ese es el tema central que nos trae nuestro patrocinador Diamante GBM, y contamos con el ingeniero Alonso Ramírez, quien es regional ciberseguridad manager. Alonso tiene más de 15 años de experiencia en ciberseguridad, es implementador y consultor en servicios tipo SOC y CISER, ¿verdad? Es profesor para las escuelas de ingeniería de sistemas, posgrado de maestría en cursos de ciberseguridad, tanto en INCAE como en Cefotec. Es hacker ético. Espero que también nos dé muchas informaciones sobre ello. Es certificado en máster de auditoría de tecnología e información. Es miembro de las comisiones de ciberseguridad de Infocom, de CEPIT, o sea, del Colegio de Profesionales de Informática, miembro del clúster de comité de ciberseguridad, y además también es miembro del comité evaluador de ciberinfluencers en Iberoamericano. Esperamos pues realmente con este currículo que nos dé pues una charla muy interesante. Entonces le damos el pase a Alonso. Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros y compartir estos importantes conocimientos. Muchas gracias a Alicia y a todo el grupo organizador por esta actividad.
Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana de jueves y bueno, a lo que vinimos, hablamos de ciberseguridad, de lo que es arquitectura de defensa moderna que muchas empresas debiesen de considerar en estos tiempos, justamente por la especialización de los grupos criminales que se están observando en nuestra región, en nuestro país, al respecto de los ataques vividos el año pasado. Acá pues quiero empezar justamente dando visibilidad de algo que es crucialmente importante. Y justamente hoy muchas organizaciones están utilizando, por ejemplo, la nube, ya sea de diferentes service providers de cloud, ¿no? Como puede ser AWS, Google o Microsoft. En este caso yo quería comentarles algo que hemos visto, un fenómeno del crecimiento de lo que es la nube de Microsoft. Por ejemplo, pensando justamente en lo que es seguridad y privacidad, hoy organizaciones deben de saber que detrás de una nube debe de existir una gran cantidad de profesionales dedicados a la seguridad cibernética que trabajen junto con unidades de operaciones de defensa cibernética. Obviamente esas unidades de operaciones de defensa cibernética tienen comunicación directa con unidades de delitos digitales o de centros de inteligencia de amenazas. Y eso es lo que sucede justamente hoy. Dentro de esas arquitecturas modernas, contar con tecnología que te permita tener accesibilidad a inteligencia de amenazas y a equipos de delitos digitales ayuda mucho a poder proteger, a poder detectar y a poder responder las amenazas en tiempo real. Es algo que nosotros recomendamos. Veamos justamente cuando se va a decidir por una tecnología o por un entorno cloud, que exista justamente estos equipos de trabajo detrás de esa infraestructura nube para poder evidentemente tener esa acreditación de proteger, detectar y responder ante una amenaza. Aquí es importante conocer que los expertos en seguridad, líderes de la industria de estos centros de operaciones de defensa cibernética, generalmente defienden todo lo que son los servicios que corren a través de lo que son las plataformas de ofimática que utilizamos hoy, como por ejemplo Office 365. Y si tenemos Office 365 en toda nuestra organización, posiblemente ya estemos utilizando servicios de Azure, ¿no? Justamente estos centros de operaciones de defensa cibernética sus servicios cubren a estas dos tecnologías. Entre otros nombres, de verdad, de todo tipo de empresas que usan soluciones de lo que es la infraestructura o lo que es las aplicaciones que aplica Microsoft. Aquí importante también es que siempre las unidades de delitos digitales van a operar desde un centro de delitos cibernéticos. Y ese centro de delitos cibernéticos, pues, es un equipo que además de ser técnico, es legal, un equipo legal de abogados, un equipo técnico internacional que trabaja con socios como nosotros, GBM, para ayudar a eliminar una gama completa de amenazas cibernéticas, incluidos los delitos de software malicioso, los delitos de propiedad intelectual, la explotación infantil facilitada por la tecnología, ese tipo de cosas, ¿no? También comento esto porque cuando uno va a adquirir una arquitectura de defensa moderna, también ver que tenga su aporte a la sociedad, ¿no? En este caso, el tema de la responsabilidad social justamente con lo que tenga que ver combatiendo todo lo que es la pornografía infantil, ¿no? Así es que nosotros, o algo que nosotros siempre recomendamos, es que si una unidad de delitos digitales tiene que trabajar, evidentemente, o debe estar incluido dentro de procesos que permita trabajar con las agencias de aplicación de la ley a nivel global para llevar, obviamente, a los criminales ante la justicia. Hasta la fecha hemos, por ejemplo, trabajado en conjunto con Microsoft y se han podido, inclusive, hemos podido documentar la eliminación de 18 redes de bots criminales, ¿no? Y rescatando casi 500 millones de dispositivos de control secreto de estas redes zombies. Esto hace, obviamente, que la asociación con los equipos de seguridad de las empresas, con lo que es las unidades de delitos cibernéticos y obviamente con el centro de operaciones, poder justamente llevar mayor seguridad a una organización. Ahora, aquí importante, el trabajo de detección de última generación que un centro de inteligencia de amenazas desarrolla
debe que estar siempre bien documentado y obviamente ayudar a proteger en conjunto a las empresas, a los clientes en la región, justamente con, además de la documentación, la trazabilidad en lo que llamamos detectando amenazas, trabajando directamente para las notificaciones y ayudar obviamente a proteger los sistemas. Y esto se genera o se entrega desde un equipo dedicado 24/7 todos los días de la semana desde nuestros nodos de ciberseguridad en la región, ¿no? Ahora, pero eso es la parte de una operación de seguridad que funciona justamente de manera moderna, donde está justamente el elemento técnico detrás de esto. Eso va a estar asociado a lo que es la inteligencia que se ha hecho, o sea, la inversión en inteligencia artificial que se ha aplicado justamente para proteger al cliente o a las empresas de forma rápida y automática. Esto es un dato importante para detener los ciberataques hoy en día y ser bastante efectivo y eficiente. La inteligencia artificial tiene que participar también en el proceso de seguridad. En milisegundos, por ejemplo, varios modelos de aprendizaje automatizado basados evidentemente en metadatos que están en la nube comienzan a bloquear esas amenazas a primera vista. Ese es justamente uno de los elementos de una arquitectura moderna de defensa, donde segundos más tarde estos mismos modelos de aprendizaje automático basados en muestras o en detonaciones también van a verificar la clasificación maliciosa de lo que ha sucedido. Y en cuestión de minutos, los modelos basados en detonaciones intervienen y agregan una confirmación adicional justamente para poder descartar que no sea un falso positivo la ofensa o la alerta o la amenaza que se está observando. Entonces, en cuestión de minutos, una alerta de detección de anomalías se notifica sobre un nuevo, evidentemente, va a notificar sobre un nuevo brote potencial de una contaminación en la infraestructura de una organización o descartando rápidamente un falso positivo. A eso es lo que nosotros referimos como arquitectura de defensa moderna, tener integrada la inteligencia artificial en las señales, en la información que utilizan las plataformas tecnológicas para que rápidamente, después de un análisis, el equipo de respuesta a incidentes, actualice el nombre de la amenaza, o sea, la clasificación de esa amenaza, y obviamente con una ojeada rápida a la amenaza, es descubrir rápidamente la familia de malware adecuada que se está conteniendo, que se está atrapando, que se está prácticamente detectando y eliminando. Entonces es así como rápidamente se limita, se resta a que existan empresas o personas afectadas por estas variaciones de malware o ransomware que constantemente estamos observando en la región, ¿no? Acá, un ejemplo, lo que tengo aquí en la pantalla, es justamente el 24 para que tengan una idea desde cuándo esto se viene aplicando, pero ha tomado más fuerza. Por ejemplo, aquí el 24 de octubre del 2017, tras los recientes brotes que se dieron en aquella fecha de ransomware, por ejemplo, conocimos en su momento WannaCry y NotPetya, ahí rápidamente pues surgió la noticia de una amenaza que se estaba propagando rápidamente. Principalmente, ¿en dónde se estaba propagando esa amenaza? Bueno, se estaba propagando en los países de Ucrania y Rusia. Ahí observamos, por ejemplo, el ransomware Win32, Tibara, popularmente conocido como Bad Rabbit, ¿no? ¿Y qué pasa justamente? Que a las 11:17 hora local del 24 de octubre, un usuario, ¿no? Un usuario en Windows, ¿no? Ejecuta, o sea, el usuario que ejecutaba Windows Defender para detección de protección del el endpoint en San Petersburgo, Rusia, fue engañado, obviamente, para que descargara un archivo llamado flash util.exe, obviamente esto venía de un sitio web totalmente malicioso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en lugar de una actualización de ese flash, el programa era realmente un ransomware, ¿no?
recién lanzado, y en 14 minutos el servicio de protección de la nube se había enterado de que ese archivo era malware y lo había bloqueado para futuros usuarios, no solamente para el usuario que el 24 de octubre lo conoció. Entonces aquí la inteligencia artificial rápidamente te facilita información donde a las 12:46 a.m., hora local del 3 de febrero, otro cliente, un cliente en Windows 7 Pro, en Carolina del Norte, se convierte en la primera víctima potencial de una campaña de ataque de malware. Este caso se llama Emotep, troyano Win32 Emotep, y en los siguientes 30 minutos la campaña intenta atacar a más de 1.000 víctimas potenciales, todas las cuales obviamente fueron protegidas instantáneamente y automáticamente por la misma tecnología que logró detener el ransomware en el año anterior. Windows Defender, utilizando modelos de aprendizaje automático en la nube y obviamente habilitado del lado de la organización para poder tomar postura y herramienta. Estos son ejemplos. Por ejemplo, está el otro que vemos acá, que antes del mediodía del 6 de marzo también esta misma tecnología bloqueó más de 80.000 instancias de varios troyanos totalmente sofisticados que exhibían técnicas avanzadas de inyección de procesos cruzados, obviamente mecanismos de persistencia y métodos de evasión. Entonces, ¿qué pasa? Estas señales basadas en el comportamiento junto con modelos de aprendizaje automático impulsados por la nube, descubrieron toda una nueva ola de intentos de infección, de intentos de ataque, y los troyanos, que son obviamente nuevas variables, rápidamente se fue fácil poder delimitar su carga útil o su explotación en el computador, ¿no? Eso es un ejemplo literalmente de lo que es capaz justamente cuando uno tiene redes de Big Data, o sea, almacenamiento de telemetría o de análisis de patrones, señales de comportamiento de una infraestructura integrado a inteligencia artificial que rápidamente conoce los comportamientos o el modus operandi del malware. Esa información facilita en cuestión de segundos o minutos poder contener una amenaza. Y como es una red global de inteligencia, una nube global de inteligencia, como lo ven ahí, un borde de inteligencia, lo que sucede en un país y se logra contener rápidamente, se replica en otro para que también se contenga la misma situación o la misma adversidad, ¿no? Eso es parte de un enfoque de arquitectura de defensa moderna que justamente hoy nos ayuda o ayuda a las organizaciones que brindan tecnologías o servicios de seguridad a tener una automatización en la respuesta y detección de un incidente de ciberseguridad y evidentemente también a madurar los modelos de cero confianza, ¿no? Ahora, para que esta misma inteligencia, esta misma enfoque para lo que es la detección y respuesta de una amenaza se aplica a elementos tecnológicos dentro de una organización. Aquí yo les muestro cinco pilares, ¿no? La arquitectura de defensa moderna, que hoy permite detectar los ciberataques, está guiada por 4 estrategias para el éxito de una infraestructura tecnológica basada en seguridad. Obviamente, con un enfoque muy importante a proteger sus datos, especialmente los datos que están en la nube, como los que están híbridos, ¿no? Dentro de esas, evidentemente, hablaremos primero de lo que es seguridad de la infraestructura, que viene a ser pues, uno de los pilares que tengo aquí abajo, ¿no? En lo que es seguridad en la infraestructura, justamente conocemos como la base de seguridad. Eso es lo que generalmente se determina, la base de la seguridad. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, hay teléfonos personales, tabletas y obviamente ni un solo cable, ya eso ya no se ve. Entonces, sabemos que están haciendo el trabajo, están accediendo a muchas aplicaciones desde muchos dispositivos a través de muchas redes. Entonces, aquí es donde viene justamente cómo abordamos esto. Tiene la estrategia para proteger infraestructura híbrida. Ese es un elemento importante que debemos de considerar. Las preguntas que debemos hacer son siempre si la estrategia existe, si están sus datos protegidos contra riesgos internos y externos, y si puede evaluar y administrar el estado de la seguridad de estos recursos en la nube.
Inclusive acá lo que vamos a ver es que la seguridad de la infraestructura tiene controles en los enfoques de arquitectura, defensa moderna, debe de tener controles integrados con el entorno nube que abarque la identidad y el acceso, las aplicaciones y los datos, y obviamente así la red y la protección contra amenazas y la gestión de seguridad esté presente, ¿no? Eso es un elemento súper importante. Y a esto súmele que se le integra el análisis de patrones o comportamientos anómalos que mostramos antes en los enfoques de inteligencia para que rápidamente se pueda detectar una ofensa, una anomalía en el entorno de la seguridad de la infraestructura, ¿no? Y así justamente poder proteger la identidad de los usuarios, proteger las aplicaciones de los datos, tener una protección para la red, tener conocimiento y fundamentos para atacar, o mejor dicho, protegerse contra una amenaza, y evidentemente todo esto te va a dar un ciclo de información para mejora continua de elementos a subsanar en infraestructura y que te permita una gestión de seguridad bastante correcta para armar los conceptos de defensa en profundidad, ¿no? Ahora, está el otro elemento, que es la gestión per se de la identidad. Aquí, conocemos a profundidad, pues, que es el primer pilar, justamente la gestión del usuario, la gestión de las credenciales es un elemento crucial en muchas organizaciones y pues evidentemente sabemos que las credenciales de acceso, pues que están formando prácticamente mucha presencia en lo que son para el uso del correo electrónico, en donde hemos empezado a observar técnicas de, obviamente, de contraseñas con los dos tipos de datos que son más comprometidos, que obviamente tenemos que lo que es la contraseña del acceso al correo electrónico y la contraseña a un sistema interno, en más del 43% de las credenciales de este tipo son las que siempre se comprometen en un ciberataque. Es por eso que es importante y ojo, y son las credenciales de un correo electrónico empresarial, lo cual evidentemente ya están observando el adversario las comunicaciones internas y empiezan a poder tener control sobre lo que está sucediendo en la organización y que muy seguramente esa contraseña del correo electrónico es la contraseña de la estación de trabajo y es la contraseña evidentemente que se utiliza para ingresar a servicios en la red. Por eso es que la gestión de identidades y accesos es un plano de control de seguridad súper importante en una organización. Y ahí también la inteligencia artificial tiene que estar integrada. Acá nosotros siempre hacemos las siguientes interrogantes. ¿Qué tan fuerte es su identidad y seguridad de acceso? ¿Cuál es su posicionamiento de seguridad actual en lo que es lo que tenemos que revisar? ¿Y cuál es la exposición que tenemos actualmente para las identidades y los accesos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que tal vez no hayan considerado cuando se trata de crear una estrategia de seguridad integral? Obviamente, para la identidad deben considerarse que se pueda proporcionar una protección de acceso que sea sólida y que al mismo tiempo facilite las cosas a los usuarios. No podemos entorpecer lo que sucede en la operativa del día a día, ni mucha seguridad que afecte a la operación, ni mucha operación que me descuide la seguridad. Debe de haber un balance, pero un balance sensato y correcto y que proteja los datos. Entonces, acá lo que se trata es de cómo las personas inician sesión, con qué frecuencia tienen que iniciar sesión y cómo autenticamos que son quienes dicen ser. Hacia ahí tiene que ir justamente una arquitectura de defensa moderna. Y en segundo lugar, ¿cuánto control tiene actualmente sobre el acceso de los usuarios? Aquí no solo quién accede a qué, sino también esas políticas de control de acceso que puedan cambiar según las condiciones del usuario, lo que a veces nosotros denominamos seguridad adaptativa. Eso es arquitectura de defensa moderna. Políticas en infraestructura de gestión de identidad de acceso que tengan principios de seguridad adaptativa según el comportamiento del usuario, que no evidentemente afecte la experiencia del usuario, pero que también tampoco me descuide la protección de los datos, ¿no?
Por ejemplo, cuanto más riesgosas parezcan las sesiones de un usuario, es posible que se desee aplicar mecanismos de autenticación adicionales o incluso pues bloquear el acceso por completo. Por último, por proteger las credenciales todo esto, evidentemente, para proteger las credenciales de los usuarios. Pero acá importante es tener justamente los elementos de inteligencia artificial que te permitan identificar, obviamente, el perfil de riesgo del usuario para poder, obviamente, tener una seguridad adaptativa al acceso de la información sin exponer, obviamente, esa información a un compromiso o a una contaminación. Entonces, nuestro enfoque en lo que es gestión de identidades de acceso para una arquitectura de defensa moderna es un enfoque triple, ¿no? Uno de ellos, obviamente, la autenticación segura, que obviamente aquí podemos inclusive, hoy existen técnicas que creemos que puede ser mejor sin contraseñas, ¿no? Autenticación sin contraseñas, passwordless es un elemento importante que se puede aplicar. Acceso condicional para alcanzar la confianza cero. Obviamente el acceso condicional se permitirá el acceso a un usuario si cumple con una serie de condiciones previo. Si no cumple con esas condiciones, evidentemente no va a tener el acceso a la información y evidentemente también no podemos dejar de dar lo que es per se la protección de la identidad. Aquí lo que se busca es proteger esas identidades cuando se utilizan como parte de una sesión de sistema operativo o una sesión de aplicación. Y aquí es importante pensar que la identidad como señales más importantes para informar a nuestros motores de protección contra amenazas para ayudar a detectar compromisos e informar, obviamente, a otros servicios que analizan más de cerca lo que está sucediendo en todo el comportamiento de protección de amenazas. Todo esto, evidentemente, correlacionado e integrado, pues crea toda una arquitectura maya para poder armar y proteger a una organización. Ahora, el otro elemento dentro de una estrategia de seguridad, de una estrategia de arquitectura moderna, de defensa, está meramente lo que es la protección de las amenazas. Es cierto, en cierto modo, que esta es pues una idea clásica que muchas personas tienen cuando piensan en cuestiones de ciberseguridad, protección contra amenazas, es como lo de siempre, ¿no? Pero nosotros en una arquitectura de defensa moderna debemos de darle otro enfoque. Y ahí igual siempre lo hago de una forma un poquito más académica. Vamos a las preguntas. ¿Cómo protege a su organización de las amenazas avanzadas? ¿No? La mayoría de las amenazas de hoy son altamente sofisticadas. De hecho, esta semana, por ejemplo, el lunes se dio a conocer una amenaza sofisticada, se llama 3AM Ransom, ¿no? Que está utilizando un código, se desarrolló con un lenguaje de programación diferente a lo que hemos visto en las otras en las otras técnicas de ataque que están utilizando el ransomware. Y adicionalmente también hemos visto hace unas 2 o 3 meses, apareció, no, revive, estaba por ahí oculto, un ransomware o un grupo criminal que se llama Turla, que también está utilizando algoritmos o redes neuronales para poder infectar o comprometer a las organizaciones, ¿no? O vimos ahorita el más reciente que también tuvo su especialización, muy sofisticado, el ataque que vimos a uno de los centros de operaciones, un centro de datos por allá en Colombia, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo protege a su organización de las amenazas avanzadas, ¿no? Evidentemente, como todas estas amenazas son sofisticadas, día a día se trata o lo que tenemos que enfocarnos es que la arquitectura de defensa moderna genuinamente las pueda detectar rápidamente y obviamente comprender que en algún momento será, evidentemente, puede existir un punto ciego que pueda vulnerar nuestro perímetro, ¿no? Entonces, para eso también hay que estar preparados. No siempre se trata de desviar a los atacantes o prevenir a los atacantes. Esas son cosas importantes también porque ninguna solución única puede ser 100% efectiva. No existe una bala de plata, es algo que tenemos que tener claro en estos temas. Por lo que también es importante que mejor se trate de comprender que en algún momento se va a poder violar una de las defensas, y obviamente se debe tener la habilidad rápida para detectar las actividades sospechosas y para poder remediarlo rápidamente en el momento que suceda. Eso es el enfoque que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, en la segunda pregunta,
que es cómo saber si las credenciales se han visto comprometidas. Importante, o qué buscan los atacantes y cuál es su comportamiento en su red o sistema. Evidentemente aquí la velocidad de reparación y de recuperación es clave para poder limitar el impacto de la organización. Y importante que tengamos eso presente. En una arquitectura de defensa moderna, además de que tengamos el elemento tecnológico que nos permita detectar rápidamente el momento en que una capa de seguridad ha sido violada o superada, que también contemos con la instrumentación, integrado evidentemente inteligencia artificial, que rápidamente nos busque dar una respuesta ante esa ofensa, ¿no? La velocidad de reparación y recuperación también va a ser clave para limitar el impacto en su organización. Es por eso que hoy se habla de empresas resilientemente tecnológicas, y eso es posible con una arquitectura de defensa moderna. Y por último, la última pregunta: ¿cómo protege a sus usuarios de las amenazas de correo electrónico? Obviamente, debido a que este es un problema que sigue siendo el vector principal del ataque de estos días. Entonces, hay una serie de enfoques importantes a abordar ahí. Dentro de ellos vamos a enfocarnos justamente en nos vamos a enfocar justamente en tres principios. Nuestro enfoque para la protección contra amenazas es reducir primero la superficie de ataque y obviamente enfocarnos en proteger el patrimonio digital de toda la empresa, de toda la organización. Aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de prevenir ataques siempre que sea posible, evidentemente, y eso significa limitar la superficie de ataque. ¿Qué es lo que se busca? Que queremos reducir la cantidad de lugares donde un atacante podría encontrar una entrada al sistema, a la red, al punto final, y esto significa, pues, filtrar, obviamente, o definir bien claro el código malicioso o los enlaces antes de que llegue al usuario. Y a través del correo electrónico, por ejemplo, u otros servicios que se puede utilizar en la organización para compartir documentos, por ejemplo, también definir una protección profunda en los puntos finales que incluyen seguridad avanzada para que el hardware, por ejemplo, pueda aislar activos críticos en los ataques. Es justamente el enfoque que se tiene que dar: un aislamiento, isolización, no solamente a nivel de sistema operativo, sino también a nivel de hardware, a través, obviamente, cómo se hace un aislamiento a nivel de hardware. Eso es muy fácil. Eso es justamente una desconexión automática a la actividad de la red. En el segundo lugar, algo que tenemos que enfocarnos siempre es en que queremos detectar ataques más rápido y que bloquearlos también más rápido. ¿Y eso cómo? Correlacionándolos entre todos los posibles vectores de ataque. Ahí es donde entra una capa importante, que son los servicios de centros de operaciones de ciberseguridad y las soluciones de seguridad que permitan automatización. Obviamente que estén interconectados y que a través de libros de jugadas o casos de uso compartan señales para proporcionar, obviamente, a la empresa una visión más completa de la amenaza en los diversos vectores de ataque. Y si bien nos enfocamos mucho en lo que es brindar protección, detección y respuesta, todas ellas integradas, debe de existir un elemento que no solamente cubra lo que tenemos en la nube, sino lo que tenemos en tierra, bajo un enfoque híbrido. Y así, obviamente, aquí tenemos un elemento importante. Cuando estamos hablando de lo que es protección contra amenazas, al final del camino, a lo que nos vamos a encontrar es un sistema operativo. Entonces, seguridad para el sistema operativo, y eso es fundamental para detectar rápidamente los ataques en el patrimonio digital. Entonces, literalmente es uno de los modelos que al menos a nosotros nos ha funcionado en lo que es aplicando técnicas de arquitectura de defensa moderna para proteger muchas organizaciones. Y déjenme decirles que es parte también de los elementos que utilizamos el año pasado durante los ataques para justamente poder contener la situación que se presentó en el país y adicionalmente también salir adelante en la recuperación y restauración de servicios a raíz de la habilitación de estos enfoques en medio de una amenaza cibernética.
Ahora, tenemos la otra capa ya para ir concluyendo, el otro dominio, que es el dominio de protección de la información per se. Eh, la, la, Como parte de las tecnologías de clase empresarial, siempre tiene que existir dentro de su estrategia tecnología que permita protección de la información. Es tan importante porque ya vimos que evidentemente tenemos la administración de la identidad de acceso, donde el acceso a cierta información está restringido en función obviamente de la importancia de los datos almacenados allí y de los privilegios de usuario. Entonces, aquí ser bueno en esto requiere pues comprender realmente qué es su patrimonio digital, obviamente los datos que se están almacenando. Para acá, igual en una estrategia de defensa moderna, una arquitectura de defensa moderna, hay que también realizarse algunas interrogantes para saber si lo estamos llevando por el camino correcto. Tiene una estrategia para proteger y administrar la información sensible. Esto se trata, obviamente, de proteger la información donde quiera que vaya. A eso nos estamos enfocando. Entonces, la pregunta que tenemos que siempre hacernos en ese enfoque moderno es si tenemos una estrategia para proteger y administrar la información confidencial. Sabemos dónde residen los datos sensibles, eso es súper importante. Esta parece una pregunta muy simple, pero créanme ustedes que es un tema complejo para la mayoría de las organizaciones de cualquier tamaño, tratando de entender dónde está toda nuestra información confidencial. Y parece ser esto pues en sí mismo, la pregunta parece ser un gran proyecto. La segunda pregunta es, ¿tiene el control de sus datos mientras viaja tanto dentro como fuera de la organización? Obviamente, cuando se comparte información con los clientes, con los socios, a través de correo electrónico o a través de sitios compartidos como SharePoint u otros servicios en línea, cuando uno sale, cuando la data sale en el dispositivo móvil de alguien, ¿cómo controlamos justamente que no sea una fuga o una infiltración de datos? Y por último, es importante, estamos utilizando soluciones para clasificar, etiquetar y proteger datos confidenciales. Aquí es donde vamos a descubrir que muchas de las organizaciones puede que sí lo hagan y que es un conjunto desarticulado de soluciones que no funcionan juntas para una solución común. Evidentemente, esto es un desafío importante porque hoy, al menos unas recomendaciones que nosotros hemos venido dando en este punto, es que en cierta manera activar técnicas de bloqueo por geolocalización o acceso por ubicación física. Eso nos ayuda mucho también a poder restringir un poco la accesibilidad a información sensible, pero antes de eso hay que conocer qué es esa información sensible. Entonces, aquí en una estrategia de defensa moderna, una arquitectura de defensa moderna, se aplican o recomendamos aplicar una serie de buenas prácticas en este caso. Por ejemplo, el enfoque es detectar y clasificar información sensible. En la realidad, sabemos que se trata pues de comprender dónde está esa información confidencial y, importante, ¿qué es confidencial? ¿Esto es sensible o solo una parte de ella? Aquí hay un tema importante. No todo lo resuelve tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque se va a requerir consultoría o asesoramiento justamente para poder definir qué es sensible y qué de eso, qué de todo eso es importante. Realmente aquí lo que tenemos que enfocarnos es se trata de aplicar ideas de algo que es confidencial, altamente clasificado y confidencial, no tan clasificado o información pública. Son ideas o categorías y eso obviamente puede ser un tema de intenso debate dentro de cualquier organización de tamaño grande, mediano, pequeño. Por eso es importante que el asesoramiento consultivo es relevante y algo importante, no solamente consultivo en lo que es seguridad para clasificación de datos, el involucramiento de un equipo legal y inclusive de un equipo de administración de riesgo de la organización y de unidad de negocio va a ser necesario. Eso es importante. Entonces, la segunda pieza para poder aplicar una protección inteligente basada en una política de clasificación de datos es justamente sabiendo que qué de la información es sensible, qué tipo de protección de información le voy a aplicar una categoría de clasificación de datos y cuál es la política de esa categoría de clasificación de datos que debe de regir. Estos elementos
nos van a poder ayudar, evidentemente, a ir a un segundo lugar, a un segundo plano, y está en el seguimiento y la reparación. ¿Qué significa eso? En supervisar y remediar. Entonces aquí vamos a estar al frente de que debemos de entender hacia dónde va la información, quién accede a ella y cuánto control tenemos realmente sobre ella. Lo bueno, que esto que yo les comento acá en esta filmina, es que sí existe la tecnología que te permite dar respuesta y administración o control paso a paso para implementar justamente estas arquitecturas de defensa moderna ante una ciberamenaza. Entonces, evidentemente, cuando uno entiende hacia dónde va la información, quién accede a ella y cuánto control tenemos realmente sobre ella, va a ser muy fácil el poder justamente clasificar y categorizar esa información. Y luego, remediando este problema o esta situación, se entiende cómo se empiezan a aplicar mejoras en el próximo ciclo, que es justamente en el próximo ciclo es enfocarnos al cumplimiento regulatorio, ¿no? Enfocarnos justamente en que tenemos que asegurarnos de que la superficie, el área de superficie de ataque sea totalmente reducida y enfocada justamente a que también dentro de lo que es la protección de la información sensible estemos también alineados a lo que es el cumplimiento regulatorio, por ejemplo, de protección de datos de las personas, etcétera, etcétera, que realmente se necesitan para asegurar entornos tecnológicos con políticas de protección correctas, ¿no? Bueno, y aquí pues y ya con esto vamos prácticamente terminando, porque el último elemento, luego de pasar por todas estas capas, es la gestión per se de la seguridad. En esta gestión per se de la seguridad, pues la última categoría que viene a abordarse con una tecnología empresarial que permita justamente la administración de todos los controles o salvaguardas, gestión del riesgo, mitigación y poder medir inclusive el score de riesgo de la organización. Esto es un tema pues tremendamente importante para ustedes porque justamente dentro de una arquitectura de defensa moderna nos permite la gestión de seguridad poder también tener datos para tomar decisiones. Algunas de las preguntas que más, para empezar a ubicarnos en donde nos encontramos, es cómo se gestiona la seguridad. Aquí, ¿cómo sabe el estado de la seguridad de su patrimonio digital en este momento, en tiempo real? Algo que nos facilite rápidamente saber si tenemos una nota por encima del 80, del 90 o estamos por debajo de los 60% a nivel de todo el patrimonio digital completo. Eh, Aquí tenemos que tener presente que hay un amplio conjunto de tecnologías, puntos finales, sensores como los de las que hablé al principio, que tienen enfoques a defender. Incluso si no posee o no administra alguno de ellos, hay que tener presente que podemos tener puntos ciegos. Y como saben, el estado de la seguridad de todos estos sensores, de toda esta gran amplia gama de la tecnología, es un tema bastante importante, porque es como, así es como se detecta si algo ha salido mal. O sea, hay algo que hay que tener medición. Entonces es importante que tengamos esa visibilidad, esa trazabilidad. Un segundo punto es con qué facilidad puede configurar o administrar la postura de seguridad en el estado de seguridad de la organización. ¿A cuántas herramientas diferentes tiene que acceder para obtener una configuración? ¿Qué tan rápido puede hacerlo? Aquí se debe de tratar, o sea, hacia dónde tenemos que enfocarnos es a tratar el tiempo del personal del centro de tecnología de información o de seguridad como algo sumamente valioso porque es muy difícil controlarlo todo y está muy limitado. Entonces, también el recurso humano. Entonces, ahí también se nos va a presentar un desafío con las personas, un desafío en la organización con respecto al recurso humano. Y algo importante es cómo va a mejorar de forma proactiva sus prácticas de seguridad con el tiempo, cómo estás mejorando. Si alguien te pregunta cómo voy con la estrategia de seguridad a hoy, que podamos dar una respuesta contundente al respecto. Y esto es algo que creemos que es realmente importante para todos nosotros y que creemos que es algo que evidentemente una arquitectura de defensa moderna puede venir a ayudarnos. ¿Eso cómo se hace? Bueno, evidentemente se utilizan tres elementos, ¿no? Visibilidad, control y guía.
para poder llevar esto a la ejecución. Aquí deberíamos buscar, ¿qué deberíamos nosotros buscar para tener una buena solución de gestión de la seguridad? Eso es lo que, hacia dónde le apuntamos. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar? Evidentemente, estos cuatro componentes, una solución de gestión de seguridad eficaz debe proporcionar tres principios, ¿no? Visibilidad, control y orientación. La visibilidad total, que le ayude a comprender el estado de la seguridad y los riesgos en todos los recursos. Controles de seguridad incorporados para ayudar obviamente aquí a definir políticas de seguridad consistentes, eso es importante, y una orientación eficaz para ayudar a elevar la seguridad a través de recomendaciones e inteligencia procesable. Esta lo vamos a poder hacer a través de una solución de gestión eficaz que no se trate de una única consola, eso es importante. La gestión de seguridad eficaz se integra donde cuente o encuentre elementos tecnológicos que faciliten los parámetros de riesgo que la organización debiese de conocer. Y esto obviamente, muchas herramientas especializadas no siempre tienen estas funciones. Entonces, para una mejor consolidación, lo que se busca evidentemente es que en una arquitectura de defensa moderna, bajo un enfoque de malla, todo se pueda correlacionar, integrar y potenciado por inteligencia artificial, tenga la flexibilidad y la libertad para administrar la seguridad de las necesidades que identifica los diagnósticos o las evaluaciones o de las deficiencias que se identifican a nivel de identidad, dispositivos, aplicación o infraestructura. Todo desde un único punto de control correlacionado entre sí. Entonces, luego de tener algo de esta manera, pues podemos brindar, es más fácil para la toma de decisiones, brindar una mejor ayuda a las personas de seguridad, a las personas de TI, a saber qué hacer justamente cuando está al frente de una alerta, cuando tiene un incumplimiento regulatorio, qué tiene que hacer después ante una situación de riesgo o después ante un cambio de una configuración que dejó una vulnerabilidad y tener obviamente acciones inmediatas desde un único punto para tomar decisiones. Justamente ese toma de decisiones con datos, integrando todos los cuatro pilares que hablamos hace un rato, es lo que va a facilitar la consolidación de una arquitectura de defensa moderna a través de una estrategia de gestión de seguridad. Entonces, acá, ya para cerrar, son principios, son tecnologías de clase empresarial que se orquestan entre sí, se integran entre sí y que nos permite justamente tener visibilidad para tomar el control ante una amenaza cibernética, partiendo de conceptos como asumir el compromiso, asumir que tenemos un riesgo o inclusive, ya para ir concluyendo, ayudando a la organización a detectar y responder rápidamente para ser una empresa tecnológicamente resiliente. Con eso termino la presentación de hoy, una pequeña pincelada de algo que la industria tecnológica se viene aplicando, hemos venido aplicando, que nos ha ayudado mucho a poder controlar el riesgo cibernético. Y algo que les comento y que lo van a conocer a primera mano fue parte de las estrategias o técnicas que en los ataques del año pasado pusimos en práctica durante los ataques para salir adelante ante la adversidad que tenía el país, y lo estaremos viendo muy seguramente en los próximos días en el evento que vamos a tener presentes. Con eso termino por acá, don Alicia. Muchas gracias, Alonso. Súper interesante la presentación y pues abarca esa arquitectura de defensa moderna, ¿verdad? Que como usted lo señala, nos permite que una empresa pues inicie en ese camino de la ciberseguridad. Vamos a ver si tenemos algunas consultas del público para ver. Pueden generar consultas, por favor, escribiéndolos en el chat, tanto Alonso, para conocer un poquito más a profundidad sobre los temas que nos conversó, realmente importantísimos. Aquí hay una de Floribel Araya, dice, ¿cómo se compara América Latina con otras regiones en términos de capacidades, medidas legales en ciberseguridad en el sector empresarial?
Y a nivel de temas legales en ciberseguridad en el sector empresarial, al menos hay muy poco avance. Son pocos los países que cuentan con una ley de ciberseguridad, por ejemplo, o que inclusive, para que tengan una idea, en la materia de lo que uno estudia para estudiar derecho, el tema de ciberseguridad es algo que en algunas universidades está ausente, ¿no? Para que tengan una idea de cómo estamos. Ahora, hay iniciativas muy importantes. Déjenme hablarles. En Guatemala se está avanzando en una iniciativa de ley de ciberseguridad que pasó rápidamente al Congreso, la cual no tuvo éxito el año pasado, la devolvieron, pero fue la primera que ya llegó. Panamá está trabajando fuertemente con su borrador de ley y República Dominicana. Y indudablemente Costa Rica no se queda atrás, es un tema que por ahí se está ya en discusión y ya en Asamblea Legislativa algunos de nuestros colegas inclusive han ido a opinar al respecto, se está avanzando. Ahora, ¿con eso qué te quiero decir? ¿Estamos listos? No, no estamos listos, todavía estamos en una etapa inicial, ¿no? De maduración. Entonces, no podemos decir que incipientes porque no estamos en cero, pero sí estamos iniciando. Así está en la realidad actual. Ahora, lo terminamos de confirmar con los ataques que se vivieron las semanas pasadas, el ataque que se dio la semana pasada en Colombia. Evidentemente la ley o legislación por allá no está tan tipificada con respecto a ese tipo de cosas. Entonces hay evidencias, o en Chile, por ejemplo, o en Argentina, donde estos son elementos que todavía están en crecimiento, no están tan maduros como por ejemplo en dónde, como por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, Australia, en la Unión Europea, donde sí hay bastante fundamento al respecto. Sí, y por cierto, Alonso, va a haber un expositor que estamos trayendo dentro del Congreso que realmente nos va a dar esa posición o esa pincelada de cuál es la legislación que existe a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial. Como usted bien lo señala, yo creo que en eso tenemos que avanzar, ¿verdad? Luego, aquí doña Floribet dice, ¿qué relación existe entre la digitalización acelerada y el aumento de los ciberataques? ¿Deben las empresas aplicar más filtros? Bueno, es la estrategia, ¿verdad? Pero, ¿qué relación existe? Más bien, tal vez. Es importante ahí, tal vez es justamente habilidades gerenciales para lo que es la gestión de la seguridad. Justamente conforme más proyectos de innovación tecnológica, transformación digital existan, pero que no tengan seguridad desde el diseño, la exposición al ciberataque es muy alta. ¿Por qué? Porque allá afuera, en el Internet, ya existen robots o inteligencia artificial del lado del mal que están constantemente escaneando qué nuevo aparece y si la nueva tecnología que aparece, el nuevo servicio, proyecto digital, si lo descubren con vulnerabilidades o fallas, la van a utilizar para infiltrarse y explotarla o dañar el proyecto o la iniciativa. Entonces, sí, aquí hay un tema importante, es que por dicha ya estamos observando en varias universidades del corte de enseñanza de MBA que están empezando a formar a las gerencias generales y a las juntas directivas a considerar en sus inversiones la seguridad desde el diseño, para que esos proyectos de digitalización, de transformación digital, de automatización, ya lleven justamente las condiciones que van a requerir para cuando salgan a productivo, vayan evidentemente con las defensas o las salvaguardas que se requiere para que los adversarios no lo utilicen a su favor. Sí. Justamente sí, hay una relación en eso, sí, ¿verdad, doña Alicia? Sí, como usted lo señala, no estamos, o sea, no solo es Costa Rica, sino es mundial y realmente los malos están utilizando herramientas modernas y de inversión para poder ver comportamientos. Es el caso de este mes que se hizo el ataque en Colombia que afectó no solo Colombia, ¿verdad? Sino afectó Chile y Argentina. Inclusive sistemas críticos como Chile Compra, ¿verdad? El tema de Chile Compra que dejó paralizadas las compras del país, ¿verdad? Y otros elementos. Colombia también sufrió. Entonces, sí, estamos viendo pues un incremento grande. Buenos días, dice, en caso de ciberataques, ¿qué medida podría tomar para que mi negocio continúe operación? Uy, bueno, vea, hay muchas medidas, pero una que yo recomiendo es yo llamo el salvavidas. Guarde 3 copias de cualquier archivo importante. ¿Qué significa eso? Una principal y una de respaldo. Mantenga los archivos
en dos tipos de medios diferentes para protegerlos contra diferentes tipos de peligros. Guarde una copia fuera del sitio, por ejemplo, puede guardarlo en una casa, puede guardarlo en una bóveda y obviamente con eso va a tener una estrategia de salvavidas. ¿Por qué? Porque si te encriptan o te atacan, tener respaldos a la mano para poder salir adelante. Pero adicionalmente, otros elementos es no tampoco esperar a que te den el golpe y tener que levantarme. Es tener justamente lo que les explicaba hace un ratito, de poder rápidamente detectar la ofensa, rápidamente actuar en ella, ¿no? Y eso evidentemente la inteligencia artificial inyectada en la ciberseguridad lo va a permitir. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hoy se habla de un componente Endpoint Detection and Response, ¿no? EDR, que es lo que se conoce como un antivirus con esteroides. Que el antivirus con esteroides tenga la capacidad de entender el comportamiento de los nuevos grupos criminales. Eso va a ser importante para cualquier empresa. Pero también, si su empresa es una empresa que opera en 24/7, van a ser necesarios vigilantes, centinelas, o los guachimanes cibernéticos que están observando constantemente cualquier comportamiento raro y rápidamente lo van a avisar para tomar una acción. Sí, ¿Sí o claro, no? lo ideal no es preparar que el golpe, ¿verdad? Porque si ya estoy en el golpe es muy difícil. Bueno, la estrategia es, hay toda una guía también de cómo recuperarse, pero realmente lo importante es como usted señala, tener esa estrategia de arquitectura de defensa, digamos, moderna. Aquí don Juan Pablo dice en el caso de IF Network, ¿cómo certificar el 99.9 de la ciberseguridad que aplica o tiene un proveedor de servicio que no está en el marco legal de un país? Sabemos que afecta servicios, sistemas de varios países. El cuestionario que compartes es muy valioso. Dice, ¿cómo? El cuestionario, sí. Entonces, ¿cómo saber? Yo creo que también eso es un ámbito interesante, ¿verdad? La nube, muchas veces se piensa que es la salvación de la ciberseguridad, ¿verdad? Y este caso nos comprueba que no realmente, ¿verdad? Y ahí importante, digamos, ahí lo que les decía al principio, cada vez son más sofisticados los ataques. Vean, por ejemplo, el caso de Colombia es un punto a estudiar interesante porque el grupo criminal se fue contra un proveedor de servicios tecnológicos, no se fue contra una institución de gobierno, una institución privada. Existen grupos criminales que se especializan justamente a eso, a identificar proveedores de servicios tecnológicos para hacer justamente sus malos actos contra demás organizaciones. Eso es un fenómeno que nosotros tememos que se empiece a replicar en toda la región. Van a estar identificando centros de datos para poder seguir atacando. Ahora, ¿cómo se certifica esto? Mira, eso es muy difícil porque la bala de plata no existe, o sea, el 100% de seguridad no existe. Justamente porque hoy la inteligencia artificial, ellos también utilizan las redes neuronales para poder actualizar sus técnicas de ataque y lo cual hace más sofisticado el ataque y obviamente más complejo detectarlo. Entonces, tal vez acá lo que sí es importante es que las organizaciones de este tipo de industria tengan las capacidades para poder restaurarse o recuperarse en el menor tiempo posible. Ejemplos que vimos justamente en lo que sucedió en Colombia. Pudo haber sido un punto ciego que se identificó en infraestructura. Evidentemente, eso le puede pasar a cualquier organización, pero a través de acuerdos de niveles de servicio, más que todo va a ser a nivel legal, donde se va a poder proteger una empresa que es cliente de este tipo de servicios, porque a nivel tecnológico es una ruleta rusa. A pesar de que las organizaciones hayan invertido en certificaciones de sus procesos, siempre el factor de que la vulnerabilidad en la tecnología va a estar presente. Entonces, ahí es donde está el otro elemento, el riesgo controlarlo a nivel legal. Ahora, importante que la arquitectura de defensa modernas te pueden avanzar a predecir, no a predecir, a detectar rápido la situación para que no pase a más. Tal vez podemos tener comprensión de que lo que pasó en Colombia, el efecto se hizo magno por la cantidad de procesos o clientes que se gestionaban. Pero si ustedes se dan cuenta, luego de una semana, prácticamente dos, rápidamente ya están otra vez operando. Quiere decir que esa estrategia de salvavidas pudo haber funcionado o está funcionando en este momento, ¿no? Sí, Pero ahí
Alonso, ahí es determinar qué sanciones se le puede aplicar a eso, sobre todo por los contratos, ¿verdad? Tendríamos Más que que todo. revisar contratos y niveles de servicio y, bueno, la pérdida de credibilidad de esa empresa, pues también juega un rol importante, ¿verdad? Juega un De rol importante castigo. en eso. Sí, así es. Don Emanuel Durán dice que saludos. Saludos, Emanuel. Luego tenemos a cómo se puede diseñar una estructura de inteligencia artificial para contrarrestar un ataque. ¿Cómo se puede diseñar una estructura de inteligencia artificial para contrarrestar un ataque? Mira, justamente el diseño de eso, ya mucho de eso está construido, no hay que partir desde cero. La inteligencia artificial va a estar analizando patrones o comportamientos. Hay una primera etapa que va a aplicar el aprendizaje de máquina para tomar acciones. Acá lo importante es que cuando tienes Big Data a nivel global de todos los diferentes comportamientos que se ha visto en todo el mundo, integrado y analizado rápidamente, más rápido te va a entregar un resultado. Al menos eso es lo que explicaba yo al principio, que esa es una de las ventajas tecnológicas que arquitecturas de defensa moderna, como por ejemplo la que mostraba de Microsoft, nos facilita el día de hoy. Pero hay otras más, está la de IBM, también está la de Cisco, que también tienen esas potencias. Cada quien en su nicho, porque están las capas de infraestructura de aplicaciones, las capas de redes, las capas justamente de defensa en profundidad. Ese diseño justamente va a depender de la cantidad de data que analice la inteligencia artificial y el tiempo que tiene justamente estableciendo o analizando señales o patrones de comportamiento y que esa información no, se sintetice y se integre o se entregue en un agente en el punto final, en este caso el computador o el servicio en nube, para que rápidamente cuando algo pase por ahí que sabemos que ya está definido como anómalo porque rápidamente la inteligencia artificial lo analiza y lo identifica, rápidamente se le mande un comando a esa tecnología para que haga el aislamiento, corte la comunicación o avise al centinela, venga, revíseme porque aquí algo está pasando. Esa es la forma como se debe de aplicar. Dice don Emanuel Durán que como estudiante, ¿qué debería tener en cuenta para iniciar en ciberseguridad y qué tecnologías estudiar? Mira, en ciberseguridad hay dos mundos, al menos yo que soy profesor universitario, hay dos mundos acá, el mundo técnico y el mundo de gestión o de procesos. Recomiendo que empiece a probar el mundo técnico, a ver si le gusta, porque puede que te requiera algún tipo de habilidad que no sea la que uno siempre está acostumbrado, ¿no? Y eso, por ejemplo, a estudiar, por ejemplo, un curso de seguridad en redes, un curso de seguridad en sistemas operativos, un curso de seguridad para nube. Pero también está la gestión de la seguridad. En la gestión de seguridad justamente cómo diseñar una estrategia, una política, un procedimiento de respuesta a incidentes. Y de ahí van a nacer, obviamente, otros elementos, como cómo determinar la postura que debe tener la seguridad de una organización o su arquitectura que debiese considerar la seguridad de una organización. Yo los llevo justamente, lo manejo por esos dos. En el de gestión, yo recomiendo buscar organizaciones internacionales que dan certificaciones, por ejemplo, certificaciones de oficial de seguridad, de auditor de tecnología. Esas ayudarían muchísimo para tener una visión de qué de las dos cosas nos gustaría abordar. Tal vez dos últimas preguntas para cumplir con el horario. Dice, ¿ustedes recomiendan implementar un XDR o un EDR en un SOC? Aquí hay un tema que es importante. El XDR, traducción es extensión de la detección y la respuesta. Y eso técnicamente significa integre todas las fuentes de seguridad en un punto y de ese punto correlacione, analice y déme información para tomar decisiones. Extensión. Y dentro de esa extensión, ahí está obviamente una cuerdita que va al punto final, donde tiene un agente de protección que se llama EDR. Y ahí ese EDR le manda señales a esta extensión para tomar decisiones. Y esta extensión alguien tiene que administrarla, alguien tiene que verla, alguien tiene que tomar, si encontró una alerta, llamar a alguien del otro lado. Y ese alguien está trabajando en un centro de operaciones de ciberseguridad en 24/7. Entonces, es como para terminar de tener claro los términos, ¿no? Porque justamente algunos puede que no lo expliquen, no lo explican bien. Ahora, ¿qué se recomienda? Si usted es una organización que tiene operaciones en 24/7 de alto riesgo, de altas inversiones,
es evidente que contar con una estrategia de extensión, completa visibilidad, detección y respuesta, con elementos de protección de punto final administrados y supervisados desde un SOC, eso es una estrategia muy, muy sensata, especialmente si no tiene el recurso humano y la especialización para hacerlo por su cuenta. Ahora, si es una organización que a nivel de presupuesto no tiene esa capacidad de inversión, hay técnicas, existe el concepto que se llama SIEMless, SIM-SIEM o SOCless, y eso que es justamente maximizando la correlación y análisis de eventos que suceden en el punto final, en el computador, en el servidor, y eso se hace con tecnologías o agentes de Endpoint Detection and Response enfocadas en la gestión de la seguridad solamente para ese parque tecnológico de puntos finales. Eso es algo que yo recomiendo que se puede utilizar también. Perfecto. Alonso dice, Agustín Barahona, dice, los clientes de IFM que han migrado a otras nubes después del ataque, ¿qué medidas o precauciones deben tener los clientes que ya estamos en otras nubes? ¿Es posible que los clientes afectados vengan con datos comprometidos? ¿Qué debe exigir a mi proveedor de nube que revise o me asegure que no tendré riesgo por ese tema? Saludos, Agustín. Mira, ahí yo considero que si el proveedor afectado ya está restaurando información y la información está operando correctamente, ahí la recomendación es que le acrediten que la información que se está procesando no esté limpia de los artefactos o los indicadores de compromiso del ataque. Eso es importante, que eso se pueda verificar. Ahora, si esa información ya se acredita que el indicador de compromiso, no hay artefactos, por ejemplo, que, ok, ya no quiero, IFX, ya no quiero trabajar contigo, hágame un favor, devuélvame mi base de datos, y ok, está bien, está limpia, está buena, pero si usted la quiere y no quiere, ok, déme la base de datos, bueno, está bien, pero antes de que usted la reciba, verifique que en esa base de datos no haya ningún bichito, ningún artefacto asociado al ransomware que atacó a la organización. A pesar de que, obvio, él te lo está diciendo, está limpio y está operando. Entonces, y si él te lo acredita, eso puede ser un elemento importante, pero si no, entonces el trabajo que tienen que hacer es corroborar que esa información no tenga ningún artefacto. Si no tiene ningún artefacto del software maligno, listo, esa información se sella, se verifica y se pasa al nuevo entorno del otro proveedor. Ahora, en el otro proveedor, evidentemente, el que corre el riesgo es el otro proveedor. No usted como, bueno, evidentemente usted como empresa, pero el otro proveedor también, porque esa información tiene que venir limpia. Entonces, el otro proveedor como mínimo debería como recertificar o revalidar que no esté contaminada y entra el proceso de procesamiento. Ahora, en el otro proveedor, evidente, debe contar con detección, con respuestas, en el tema de monitorización, de contar con elementos de software o de agentes de software que estén alineados a las nuevas tácticas, técnicas y procedimientos de cómo opera un grupo criminal. No existe la bala de plata, pero sí existen soluciones que puedan responder en detectar rápido un comportamiento extraño. Eso es lo que hay que apostarle. Además de eso, apostarle que el otro proveedor tenga una estrategia bien fuerte de respaldo y recuperación, ¿verdad? O de definirlo bien claro a quién le toca el respaldo y la recuperación. Eso es lo que yo recomiendo, porque nadie se exime de ese tipo de amenazas cibernéticas hoy en día. La última dice cómo se, hay más, pero mejor por el efecto del tiempo. Más bien, muchas gracias por la participación. Dice, ¿cómo se podría preparar de manera eficaz a los empleados o integrantes de una empresa para evitar caer en estos ataques? Me Ah, imagino que sobre todo el uso de las claves, el uso del correo electrónico, ¿verdad? Don Elisa, y ahora estamos haciendo algo nuevo también. Estamos haciendo, se llama Double Tap Exercise. Son ejercicios de simulaciones de ataque de ransomware en tiempo Claro, real. ¿verdad? Entonces, algo que se recomienda, que el gobierno americano nos los explicó días atrás y les ha sido muy útil, es que se hace un taller de una mañana y entonces se llevan a todos los gerentes y los directores. Y usted ahora va a asumir el rol del gerente de TI, y usted el rol de crédito, y usted el de crisis, y usted el de continuidad, y usted el de seguridad, y usted el del SOC, y así. Se cambian los papeles y a través de un taller guiado de simulando un ataque, se empieza a dar concientización de qué cosas tenemos que hacer ante una situación adversa. Eso, además de que prepara a las personas de cómo actuar, también nos permite, le va a permitir a la organización actualizar su protocolo de respuesta a incidentes, porque puede ser que había algo que no lo tenían claro, ahí se termina de comunicar y de resolver. Así es.
Sí, claro, debemos de no solamente tener el plan, sino también hacer la práctica. Más bien, Alonso, muchas gracias y le paso el micrófono a Led. Alonso, de verdad que muchísimas gracias. Mucho gusto. Como dice doña Alicia, nos quedaron incluso preguntas. La audiencia ha estado muy, muy interesada, así que realmente ha sido sumamente provechosa su participación. Vamos a continuar ahora para recordarles que se tienen que inscribir lo antes posible en el seminario. Ya nos quedan muy pocos días, entonces vamos a ser muy insistentes en que no se queden sin su lugar. Recordemos que a las personas que se nos conectaron hoy les estamos aplicando un descuento muy especial con solo aplicar el código CIBER 2023. Recuerden que el seminario es el 24 de octubre. Toda la información la pueden encontrar en el sitio web. Ahí pueden inscribirse y recuerden que con este código la entrada virtual les quedará solamente en $20. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro patrocinador diamante GBM por permitirnos que hoy Alonso nos acompañara y que fuera tan exitoso este webinar. De igual manera, queremos agradecer a nuestros otros patrocinadores diamante, GBM, PC Central, Sony, Huawei y SWAT. Les esperamos en los próximos webinars que aún nos quedan y les recordamos que tenemos también un grupo en WhatsApp donde ustedes se pueden unir y ahí estaremos anunciando los futuros webinars, evacuando dudas, consultas. Así que los invitamos a que se unan. Pueden encontrar también el link para unirse a este grupo de WhatsApp en el sitio web del seminario, seminariociberseguridad.com. Regístrense, no se queden sin su entrada física o su entrada virtual. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, Alonso, muchísimas gracias. Y a doña Alicia, que tengan todos y todas muy buenos días.